Señor, ha sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Bendito y alabado. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. La 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 la. ¿Cómo escuchar la voz del Espíritu Santo? Tema que creo muy importante. Pero quiero hacerle unas preguntas. ¿El Espíritu Santo habla? Sí, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo habla. Hechos 13, versículo 2. Un día, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apártame a Barnabé y a Saulo para el trabajo al cual yo lo he llamado. Palabra de Dios. Fíjense, ellos estaban celebrando un culto para el Señor y estaban ayunando. Y vino el Espíritu Santo y dijo: apártame a Barnabé y a Saulo para el servicio que yo lo he llamado. El Espíritu Santo habla. Dile a tu hermano: el Espíritu Santo habla. Pero lo cogió un día que ellos estaban ¿qué? Ayunando. ¿Quieres escuchar a Dios? Haga un sacrificio para escuchar al Espíritu Santo. Hechos 13, versículo 7.
llegaron a la frontera de Misia. De ahí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu Santo de Jesús no los permitió. Palabra de Dios. Ellos estaban yendo a evangelizar. Vamos a poner que ellos estaban viniendo de Connecticut con la misión de entrar en New York para evangelizar. Y cuando entraron en New York para evangelizar, el Espíritu Santo no los permite evangelizar aquí. O sea, no está en el plan de Dios evangelizar aquí. Y ese versículo me enseñó muchas cosas años atrás, que ni todos los lugares es voluntad de Dios que nosotros evangelicemos, sino los lugares que están en el plan de Dios. Y eso pasó con San Pablo, que tenía todo el conocimiento para evangelizar, pero el Espíritu Santo dijo, aquí no, todavía no es tiempo de venir aquí. Yo me gozo con el Espíritu Santo. Hechos 10, versículos 18, 19 y 20. Al llegar preguntaron en voz alta si allí se alojaba un tal Simón, a quien también llamado Pedro. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo lo he enviado. Palabra de Dios. Si usted lee un versículo anteriormente, Pedro había tenido una visión. Y en ese momento Pedro estaba meditando en la visión que el Espíritu Santo lo había mostrado. Y llegaron 3 hombres. Pero antes de que tocaron para llamar a Pedro, ya Dios el Espíritu Santo, bájate porque te están esperando ahí abajo. El Espíritu Santo no está limitado como nosotros somos limitados a espacio, visión y circunstancia. Hay una gran limitación en nosotros. Por ejemplo, estamos todos aquí. Tú no sabes en ese momento alguien está entrando en su casa. Tú estás limitado a su visión. Su visión no nada más ve lo que alcanza a tu alrededor. El Espíritu Santo no está limitado a la visión. Él conoce todo. Él sabe todo lo que está pasando en tu casa. El Espíritu Santo no está limitado a tiempo. Nosotros sí también estamos limitados. Por ejemplo, yo, por más que quiero mi niña que está en el vientre, tengo que esperar los 9 meses para ver. Estoy limitado a tiempo. Si tú tienes un problema con la justicia, tú tienes que esperar ese tiempo para que te envíe una... Estamos limitados a tiempo. Dios, el Espíritu Santo, no está limitado a tiempo. Y nosotros estamos limitados a circunstancias también. Tú tienes una enfermedad, te somete a un tratamiento y esa circunstancia va a llevar un tiempo. El Espíritu Santo habla, pero muchas veces nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y somos muy necios para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y esa prédica, ¿cómo escuchar a Dios? Dios puede hablar de muchas maneras contigo. En el Antiguo Testamento, cuando habló con Moisés, habló por medio de ¿qué? De la zarza ardiente. En el Antiguo Testamento también hay un texto de que Dios ha usado una mula para hablar. Imagínense, Dios puede hablar hasta por medio de una mula, si Él quiere hablar. Hay una pasaje que dice, si aquí lo abran, las piedras hablarán. Porque a veces Dios quiere gritar algo a su pueblo, hablar algo a su pueblo, pero hablar algo a su pueblo, y si nadie quiere ser la voz de Dios para hablar, puede ser que Dios puede usar hasta de una piedra para hablar, si así lo quiere Dios. Con la Virgen María, Dios habló por medio de un ángel. Que esas maneras que le estoy hablando son maneras no comunes de Dios hablar, pero Dios puede hablar. Repite conmigo, Dios puede hablarme de cualquier manera. La Biblia habla maneras de que ella habla por medio de una mula, pero en toda la Biblia hay solamente una vez Dios habló por medio de una mula. Entonces, si Dios habló por medio de una mula una vez, no espere que Dios te lo va a hablar por medio de una mula. No te quedas ahí mirando al mula. Te estoy esperando, Dios. Háblame algo. Porque Dios no te lo va a hablar. Entonces, Señor, yo quiero escuchar tu voz.
que un ángel, Señor, baje aquí porque yo también quiero escuchar como la Virgen María. Ahora, ¿cuáles son las maneras más normales, actuales, que Dios habla y que Dios está constantemente hablando? La primera, Dios habla por medio de su palabra. Pero no de manera de supersticiones, como tienen la mayoría de los católicos, que abren la palabra, dejan el Salmo 91 en su casa y cree que su casa está protegida porque tú tienes una Biblia en el Salmo 91, que es el único que tiene la hoja amarilla y que está lleno de polvo. Dios no te lo va a hablar si tú no coges la palabra, empiezas a leer la palabra, empiezas a amar la palabra y decir: Señor, háblame por medio de su palabra. Dios habla por medio de su palabra. Incluso dice: si baja un ángel del cielo y viene a predicar un otro evangelio, sea anatema. O sea, Dios es tan fiel cuando habla por medio de tu palabra, tan fiel que el mismo Dios no puede contradecir su palabra. Por eso, cuando una persona te dice: ¿por qué Dios no está de acuerdo al aborto? Entonces, si tú eres una persona ignorante a su palabra, tú no vas a contestar por qué Dios no está permitiendo el aborto. Te va a decir: no, porque es un asesinato. Bueno, es un asesinato, ¿y qué? Hay textos en la palabra que van directamente contra el aborto. ¿Por qué Dios no permite relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Sabrías tú contestar? ¿Qué habla Dios al respecto de la eutanasia? ¿Sabrías tú contestar? ¿Qué habla Dios al respecto de cuando una persona maldice a alguien? Pero la gente no quiere escuchar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lee su palabra. Ahora, yo siempre digo eso a las personas que no les gusta leer, que nunca leen libros, nada de eso. Siempre dice: trata de empezar a leer. Tú no puedes seguir ignorante la vida entera sin leer, porque no te da la gana leer. Entonces tú tienes que empezar a luchar contigo mismo. ¿Cuál es la manera mejor para hacerle? Hermano, lea una página por día, que te va a tardar menos de 2 minutos para leer. ¿Sabe por qué tú compras libros en los retiros y están ahí en su casa y usted nunca lo lee? Porque cuando tú ves los libros, tú piensas: ay, qué pereza que yo tengo que leer ese libro. Y tú no te gusta leer. Pero coja y empieza a leer una página. Una página tú vas a leer en menos de 5 minutos. Que hoy hay aplicaciones que te pueden leer para ti. Pero hay un estudio que dice: si tú quieres leer y que guarde lo que tú estás leyendo, lea en voz alta. Una cosa es que usted lea en silencio, una cosa es que usted escuche a alguien leyendo, pero la otra cosa es que tú leas en voz alta. Entonces, ¿qué tú haces con la palabra de Dios? Tú lees y lo que te llama la atención empiezas subliñar. Entonces va a pasar años que tú vas a regresar en ese mismo versículo y usted se va a decir: entonces la segunda vez que tú lees te va a quedar eso más guardado. No va a escuchar la voz de Dios. Dile a tu hermano: no sea perezoso para leer. Hay personas que dicen así, ustedes escucharán personas que dicen así: pero si Dios habla por medio de su palabra, pero la palabra de Dios fue un hombre que lo recibió, no fue Dios. Ese es el argumento de los ateos. Una persona que está muy incómoda con la iglesia. Usted dice que la palabra fue entonces Dios que lo hizo. No, fue los autores de la palabra que lo escribieron. Pero usted entonces lee 2 Timoteo capítulo 3 y 16, dice: toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Palabra de Dios. La Biblia, ¿qué es? Inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Y esa persona te va a decir: pero es inspirada por Dios, pero fue un hombre que lo escribió. Sí, fue un hombre de Dios, inspirada por Dios. Por eso que es palabra de Dios.
Pero si esa persona no está tan convencida, usted lee 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Pero ante todo, tener presente que ninguna profecía de las Escrituras puede interpretarse por cuenta propia. Porque nunca profecía alguna ha tenido voluntad humanas, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado por parte de Dios, palabra de Dios. La palabra de Dios no se le puede interpretar también como te le da la gana. Y tiempo atrás, ese versículo, que el sacerdote siempre lee la palabra de Dios, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. La Iglesia Católica solamente tiene una interpretación para eso. Las iglesias evangélicas, de este versículo hay más de 137 interpretaciones diferentes de ese versículo. ¿Ves el peligro de que te ponga a interpretar? 2 de Pedro 1:20. Entonces Dios habla por medio de su palabra. ¿Quieres escuchar a Dios? Pare de esperar de que alguien venga con palabras de conocimiento, decirte algo. Porque tal vez esa persona nunca te lo puede llegar y decirte. Pero empieza, híncate y ora y lee la palabra de Dios, que Dios te lo va a decir. Porque hay algo que yo entiendo. Dios nunca va a hablar a una persona vaga. Segundo medio que habla el Espíritu Santo, el más común, es por medio de sus siervos. Por medio de una persona que tal vez no sea la persona santa que tú esperas. Porque nosotros, como somos humanos, creen que Dios solamente va a hablar por medio de aquellos que usted cree que es un santito. Pero Dios habla por medio de sus siervos, de los que Dios ha llamado para en el servicio. Y cuando habla, pasa eso en su corazón. Hebreos 4:12, que es como las manifestaciones de cuando Dios está hablando, o de su palabra. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dobles filos, y penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta lo íntimo de la persona, y somete al juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. Miren, yo estoy predicando aquí, y tal vez por medio de esa prédica Dios está hablando a todos. A veces está hablando a una persona. A veces una palabra de la prédica pasa eso contigo. Penetra hasta lo más profundo de tu alma y tu espíritu. Y dice, y a lo más íntimo de la persona, y somete al juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, mi hermano, a veces yo estoy aquí predicando 40 minutos, pero te quedó una palabra, y esa palabra te entró tanto, que tal vez el retiro entero, tú piensas nada más en esa palabra. Dios te habló. Es que la gente quiere escuchar. ¿Cómo te llamas? Keren levante la mañana y Keren quiere escuchar a Dios que dice: Keren, buenos días. Qué lindas te ves, Keren. La gente a veces hace todo un mundo de cómo Dios quiere va a hablar con uno, ¿verdad? Que tú vas a estar sin el carro, como Damaris, ¿verdad? Damaris, prepara tu corazón. El fuego del Espíritu Santo viene ahora sobre ti. La gente hace la idea como una película. Dios habla a su espíritu, a su alma. Es ahí adentro donde Dios pone una palabrita a veces de una prédica y se quedó ahí. Te está hablando Dios. Mira, cada misa Dios me habla. A veces una lectura, es un versículo nada más de toda una Biblia que se quedó en mi corazón. Un día el Señor me habló por medio de una oración que el sacerdote estaba hablando. Y esa oración para mí se quedó tan impactante en el alma. Yo dije, Dios me habló por medio de esa oración. Dios habla por medio de sus siervos.
Tercera manera que Dios habla. Dios habla por medio de las circunstancias. Y eso es importante también. ¿Sabe que a veces Dios está hablando por medio de una tragedia que pasó en tu vida? Te habla Dios. Un ejemplo. Hay un versículo que dice así: todas las cosas pasan para el bien de aquellos que aman a Dios. Todo pasa. Dios permite una tragedia en tu vida para tu bien, que usted no puede entender ahora, pero va a entender futuramente. Por ejemplo, ya ustedes todos saben, ¿verdad? Usted es muy humilde de veces que yo fui un niño con asma crónica, pero hoy abro mi sentido de decir, gracias a Dios yo tuve asma crónica porque Dios me libró de las drogas y del alcohol. Y los que crecieron conmigo terminaron muy mal. Entonces hoy yo doy gracias a Dios por el asma crónica que yo tenía, porque esas circunstancias Dios me estaba hablando que era una gran bendición en mi corazón. A veces Dios te permite que te vaya un novio de tu vida de manera trágica, y eso es un detalle del amor de Dios en tu vida, porque solamente Dios sabe la vida que tú vas a tener con ese hombre. Y aunque tú no entiendas ahora, un día lo vas a entender y dar gracias a Dios, como una persona allá en Boston, que casi se casó con un muchacho. Ese muchacho la dejó. Eso ya pasó mucho tiempo. Pero esa persona se acercó a mí y dijo, Rafa, fueron 7 años que yo perdí, porque todo lo que yo hacía era pensando en esa persona, y esa persona me dejó, se fue con otra mujer. Pero pasaron 15 años, ¿verdad? Y yo me acerco a esa persona y dice, oye, y ella está casada hoy con otra persona, y dice, oye, ¿de qué Dios te libró? ¿De qué Dios te libró? Y el esposo de esa persona que ella es casada ahora, él sabe de la historia, y entonces a veces cuando ellos tienen alguna dificultad, acuérdate de lo que el Señor te ha librado. Vamos a llamar a Rafa para que te acuerdes de lo que el Señor te ha librado. Y esa persona dice, ay sí, Señor permite una circunstancia en su vida por un bien. Entonces Dios te habla por medio de las circunstancias. Por ejemplo, tú quieres comprar una casa y el banco te aprobó $200,000 y la casa de tus sueños cuesta $240,000. ¿Qué es lo que te está diciendo la circunstancia Dios ahí? No es esa la casa que yo tengo para ti, por más que te encantaste la casa. No te metas en deudas de $40,000. No es esa que Dios te lo tiene para ti. Dios habla por nuestras circunstancias. Ahora, cuarto, Dios habla por medio de nuestra conciencia. Trajeron a aquella mujer a Jesús, que la ley de Moisés mandaba apedrearla. Jesús dijo, el que no tiene pecado, el que nunca pecó, que quite la primera piedra. Pero el texto dice, acusado por su propia conciencia, uno a uno empezó a dejar la piedra y se fue. Los estudiosos dicen que Jesús empezó a escribir en el piso. Lo que ellos dicen que Jesús empezó a escribir en el piso era el pecado de aquellos que tenían la piedra. Por eso que ellos fueron acusados con su propia conciencia. Sí, pero caramba, yo estaba cometiendo adulterio 5 años atrás y ahora le estoy apedreando una. Porque ellos veían algo que Jesús estaba escrito. Y cada uno empezó a dejar la piedra. Porque Dios habla por medio de la conciencia. Ahora, si tú tienes la conciencia cauterizada, ¿qué es la conciencia cauterizada? Es cuando tú peca, llega un momento ya que tu conciencia se queda dormida. Por ejemplo, Pablo Escobar, que iba a pedir la bendición de su mamá para ir matar. Se hizo tanta maldad que llegó a un grado que su conciencia se quedó cauterizada. Es que la conciencia ya se está dormida. Nada, por ejemplo, la muchacha que se acercó a mí, que había hecho 9 abortos, y ella se secó normal, mira, yo hice 9 abortos, y creo que lo hice bien porque yo no tengo esposo, imagínate si yo tuviera 9 hijos, me dijo la muchacha. Y yo dije a ella, bueno, trata de seguir abriendo su corazón. Y me acuerdo de esa muchacha que en el domingo vino llorando a mí, hermano, si yo hubiera conocido la presencia de Dios, jamás yo hubiera abortado. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Lo que le hace a nosotros, despierta nuestra conciencia. Una persona que tiene el Espíritu Santo nunca más va a pecar tranquilo. Tú vas a estar pecando ahí, tu conciencia va a estar diciendo, lo está haciendo mal, lo está pecando. Dios habla por medio de la conciencia. Ponemos de pie.
piano también. Dios, nosotros somos tus servidores y nosotros queremos escuchar tu voz, porque el verdadero discípulo escucha tu voz. El verdadero discípulo conoce la voz de su maestro, de su pastor. Por eso en este momento, denos un corazón de discípulo, de tus siervos. Ayúdanos para que podamos escucharte, Espíritu Santo. Movernos bajo la escucha. Háblame, Jesús. Háblame, Espíritu Santo. Concédame las gracias que necesito para escucharte. Permítame confiar en ti, porque no quiero seguir equivocándome en la vida, haciendo mi voluntad, o luchando contra tu voluntad en mi interior. Ayúdame, Dios, a escuchar tu voz. Ayúdame a escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz. Anhelamos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Habla, que tu siervo escuche. Habla, que tu siervo escuche, Dios. Háblame, Señor. Habla a cada uno de mis hermanos que aquí están. No vamos a escuchar tu voz a veces como creemos, Señor, que baja del cielo la voz. Es en el alma, es en el espíritu, es adentro de ti, hermano. Es más penetrante que una espada de doble filo, que penetra lo más profundo y más íntimo del ser humano.
Esas gracias que Dios pone en ti para que tu servicio sea con más docilidad de tu parte a Dios. Que Dios es de Él todo. Nosotros somos simples colaboradores para que Él haga la obra que Él quiere hacer en tu vida. Dios sabe lo que quiere hacer de mí. Dios sabe lo que quiere hacer de mí. Cántale con confianza plena en ese Dios, que Él sabe lo que quiere hacer de ti. Dios sabe lo que quiere hacer de mí. 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 Yo no he de tener la menor inquietud. Dios sabe lo que quiere hacer de mí. Yo no he de tener.
Dame mi pequeñez y mi pobreza, me da esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Bendito y alabado. El Señor dice a los servidores de New Jersey, todos los servidores que están aquí: yo sé que ustedes me aman y que tienen una recta intención de servirme. Conozco sus luchas y sus pruebas, y sé también que no tienen mucho tiempo, porque la vida lo ha ahogado a muchos de ustedes. Pero quiero decirles que me alegro con la entrega y con el corazón noble que tienen, porque yo los amo cada uno tal como ustedes son, y los recibo en mis manos y los protejo y los limpio y derramo mi bendición sobre ustedes. Alabado y glorificado sea Dios. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Alabado sea bajo el amparo del Altísimo yo estoy, bajo su manto de gracia. Yo mi refugio solo en ti, en tu gran amor, mi fortaleza y mi auxilio eres tú. No pasará nada que no sea tu voluntad, no pasará nada que no sea tu voluntad, no pasará nada, nada que no sea tu voluntad, no pasará nada que no sea tu voluntad, no pasará nada que no sea tu voluntad, no pasará nada, nada que no sea tu voluntad. El Señor también dice en mi corazón a todos los soldados que fueron heridos en el camino: en ese retiro les doy vestimenta nueva, cambio las sandalias de sus pies para que su caminar sea más firme en mí, y devuelvo el anillo que he puesto un día en alianza contigo, cuando derramé sobre sus corazones mi Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Dios. Hermanos, todos los servidores que se sienten cansados en ese momento,